la Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio San Andrés presentan Yuria Paria, el programa que difunde conocimiento jurídico científico en lenguaje sencillo como herramienta emancipadora de la sociedad. Ya iniciamos con su programa Yura Paria. Bienvenidos una vez más a este primer ciclo de Yura Paria. Mi nombre es Farid Rojas, soy el director del Instituto de Investigaciones de la carrera de Derecho y conmigo vamos a recorrer en este primer ciclo un ABC de la Constitución. El pasado programa empezamos ya a tratar algunos elementos básicos de lo que es la Constitución. Hablamos acerca de la importancia de un documento, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que en su artículo 16 decía: una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes definida, no tiene constitución. Y decíamos en el anterior programa que una constitución organiza el poder público y reconoce o establece los derechos de las personas. Decíamos de que si planteamos por la idea de que reconoce derechos, significa que creemos que los derechos están preestablecidos en la naturaleza humana. Si decimos que establece los derechos, estaríamos indicando de que esos derechos son creación humana y que aparecen en un determinado tiempo, en un determinado momento. Es en ese sentido que nosotros vamos a trabajar ahora algo que me parece central, fundamental: los ciclos del constitucionalismo. ¿Por qué es importante trabajar los ciclos del constitucionalismo? Porque es necesario tener una mirada histórica, es necesario muchas veces ordenar la forma y la manera en la cual se han ido desarrollando los textos constitucionales, y para ello un primer elemento. ¿Qué es constitucionalismo? Yo sugiero que diferenciemos entre constitucionalismo y derecho constitucional, ¿sí? El constitucionalismo es básicamente la historia política de cada estado. Por ejemplo, un jurista alemán llamado Peter Haberle decía lo siguiente, decía: habría que empezar con que cada país abordara la cuestión de cuáles sean los respectivos contextos en que haya surgido su propia constitución junto con otras, en cuáles se encuentra y en cuáles sigue. Es decir, cada país tendría su propio desarrollo político y sus propios contextos en los cuales nace su constitución. Es en ese sentido que el constitucionalismo estudia, podríamos decir, la aparición de las constituciones, el contexto político en el cual aparecen estas constituciones, el ideario político, el ideario filosófico que acompañan a estas constituciones. Por ello, el constitucionalismo no es más que la historia política de cada estado retratada en su constitución. Desde mi punto de vista, una constitución es un punto de llegada de un proceso político. Es decir, se da previamente un proceso político y llegamos a una constitución. Desde mi punto de vista, una constitución no es un punto de partida, sino es un punto de llegada. Bueno, vamos a intentar sostener esta idea justamente en el desarrollo de este programa, ¿no? Bueno, ¿y qué es el derecho constitucional? Si el constitucionalismo es la historia política de cada estado, ¿qué sería el derecho constitucional? Bueno, el derecho constitucional es básicamente una disciplina jurídica. Es una disciplina jurídica que se conforma a partir de estrategias inductivas, es decir, abstrae un conjunto de instituciones y de principios de las constituciones concretas, estudia las constituciones concretas y de allí va sacando las instituciones y las va estudiando. Miren, la primera constitución escrita del mundo moderno es la de Estados Unidos, de 1787, pero la primera cátedra de Derecho Constitucional se da en París un 22 de abril de 1844, es decir, casi podríamos decir entre 50 y 60 años después de que aparecen las primeras constituciones del mundo moderno. Eso significa de que primero tuvieron que aparecer las constituciones. Primero tuvo que aparecer una metodología de estudio de estas constituciones y después, finalmente, recién se fue
delineando, creando, constituyendo esta disciplina que llamamos derecho constitucional. Esta primera cátedra de derecho constitucional, esta primera cátedra que se dicta en París desde un 22 de abril de 1844, fue confiada al profesor Pellegrino Rossi. En consecuencia, el derecho constitucional es algo posterior al constitucionalismo. Primero aparecen las constituciones, primero aparecen estos contextos e idearios que dan nacimiento a las constituciones y después aparece la disciplina que estudia estas constituciones. Por eso decimos que el derecho constitucional se conforma a partir de estrategias inductivas, es decir, observa constituciones en concreto y va extrayendo de ellas las instituciones, los derechos, las compara y ve qué elementos tienen en común, por ejemplo, la Constitución norteamericana con la Constitución italiana, con la Constitución francesa, con la Constitución española, por ejemplo, en el anterior programa hablábamos de la Constitución española de Cádiz de 1812, que fue una constitución que inspiró, por ejemplo, en su contenido a otras constituciones latinoamericanas. En Bolivia hay un profesor, un muy buen profesor, llamado Ciro Félix Trigo. Don Ciro Félix Trigo diferencia entre derecho constitucional, incluso tiene su libro de Derecho Constitucional Boliviano, y por otro lado, las constituciones de Bolivia. Tiene otro libro llamado Constituciones de Bolivia, donde trata de analizar el ideario, el pensamiento que está detrás de estas constituciones y obviamente retrata a las constituciones. Es decir, don Ciro Félix Trigo trata de dividir el estudio del derecho de las constituciones concretas en la historia de Bolivia. Considero que la obra de don Ciro Félix Trigo es una obra central, es una obra fundamental al momento de comprender el desarrollo del derecho constitucional boliviano. Pero bueno, no es el único constitucionalista boliviano, hay varios. Creo que Bolivia, en este sentido, ha ofrecido al mundo una serie de intelectuales, de constitucionalistas que han ido marcando una serie de pautas en la historia del derecho constitucional latinoamericano. Por ejemplo, don Ciro Félix Trigo fue muy importante para la formación y la fundación de la investigación académica en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Muchos de sus textos se publicaron no solamente en Argentina y en Bolivia, sino también en España. En consecuencia, así como don Ciro Félix Trigo fue un jurista muy destacado, existen otros juristas destacados en nuestro medio que están empezando justamente a postular y a trabajar una serie de elementos del derecho constitucional propiamente boliviano que están siendo muy llamativos y estudiados desde todas partes del mundo. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora vamos a hablar sobre constitucionalismo, ¿no? Es decir, vamos a hablar sobre la historia política que da nacimiento a las constituciones. Yo voy a hablar, o quisiera acercarme a un ciclo del constitucionalismo con un énfasis en el constitucionalismo latinoamericano y obviamente con el constitucionalismo boliviano. Lo primero que quisiera señalarles es de que estos ciclos del constitucionalismo van a tocar, en estos ciclos del constitucionalismo vamos a tocar tanto la tradición constitucional norteamericana, la europea, pero también vamos a dialogar con la tradición constitucional latinoamericana y haremos algunas referencias a la tradición constitucional boliviana. Sin embargo, más adelante vamos a tratar de manera específica el constitucionalismo boliviano, es decir, vamos a intentar hacer una especie de historia del derecho constitucional boliviano y del constitucionalismo boliviano, pero eso lo vamos a hacer más adelante. Primero veamos estos ciclos del constitucionalismo. Bueno, el primer ciclo es el ciclo del constitucionalismo liberal. Y bueno, cuando comienza con la primera constitución moderna del mundo, la Constitución de 1787 de Estados Unidos. Una constitución corta, pequeña, tiene apenas 7 artículos. Sin embargo, como bien decíamos en algún momento, es una constitución que adicionalmente tiene una serie de enmiendas, ¿no? O sea, si muy bien tendrá 7 artículos, a la fecha se suman 27 enmiendas. La última enmienda fue del año 1992. Pero bueno, esta primera constitución del mundo moderno, la primera constitución escrita del mundo moderno, inaugura el constitucionalismo liberal. ¿Qué significa que inaugura el constitucionalismo liberal?
Significa de que la Constitución se inspira en un ideario liberal burgués que acompañó a las revoluciones, por ejemplo, inglesa y francesa, y también a la revolución norteamericana. No se olviden de que estas revoluciones culminan casualmente con la formulación de normas fundamentales o de constituciones, el caso de Norteamérica o el caso de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tiene dos hitos, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, pero también la Constitución francesa de 1791. En cambio, la Revolución norteamericana culmina con la Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1776 e inmediatamente después, bueno, una serie de negociaciones que nos llevan a la primera constitución del mundo moderno, la primera constitución escrita, la de 1787 de Estados Unidos. Entonces, hay un ideario liberal muy fuerte. Este ideario liberal gira en torno a la libertad. O sea, el gran valor que está aquí en juego es la libertad. La libertad es, digámoslo así, el elemento que nos hace comunes a todos los hombres. Y en esta época, cuando se habla de que nos hace comunes a todos los hombres, efectivamente se está pensando solamente en varones, ¿no? Eso lo decíamos en el anterior programa, ¿no? Por ejemplo, Mary Wollstonecraft quiso hablar o sugerir la idea de unos derechos de la mujer y de la ciudadana, y pues bueno, eso en cierto sentido le costó, junto con otras cosas, ser ajusticiada en la guillotina, ¿no? Pero bueno, por primera vez se plantea, así sea solamente al varón, un, un concepto, una idea que haría comunes a todas las personas y sería la libertad. Miren lo importante que es la libertad. Yo quisiera acá hablarles de una interpretación, es una interpretación de la dialéctica del amo y del esclavo de Hegel. Es una interpretación, esta dialéctica del amo y del esclavo de Hegel tiene varias interpretaciones. Una de ellas tiene que ver con la siguiente idea. Para el esclavo, lo más valioso es la vida, por ello está dispuesto a perder la libertad. En cambio, para el amo, lo más valioso es la libertad, por ello está dispuesto a perder la vida. Esta diferencia de que el amo valora la libertad por encima de cualquier otro derecho, de cualquier otra situación, lo convierte, digámoslo así, en dominante, diría Hegel. En cambio, el esclavo ama la vida y en consecuencia la vida es lo más valioso que él concibe y está dispuesto a dar todo, incluida su libertad. El ideario liberal va a exaltar, va a valorar con mayor fuerza la libertad frente a la vida. Pónganse a pensar en el himno boliviano que cantamos, la última estrofa, morir antes que esclavos vivir, ¿no? O sea, la vida es valiosa, sí, pero la vida sin libertad no tendría el valor que le atribuimos. La libertad tiende a ser central para el constitucionalismo liberal y para este ideario liberal burgués. Y esta dialéctica del amo y del esclavo, en esta interpretación que estamos haciendo del texto de Hegel, nos estaría mostrando que los amos son los que luchan por la libertad y en consecuencia van a pelear, van a hacer frente a cualquier obstáculo que tengan por precautelar y hacer respetar este derecho. Las revoluciones se levantaron contra la monarquía y contra el clero, y en su momento la monarquía y el clero establecían una serie de diferencias y estratificaciones dentro de la sociedad que tenían que ver con el ejercicio de la libertad. Las revoluciones burguesas van a buscar colocar el ideario de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad, la idea de buscar aquello que hace iguales, que hace comunes a los hombres, y va a encontrar la idea de la libertad. Este constitucionalismo liberal entonces parte de 1787 y podríamos decir que se desarrolla hasta nuestros días. Sin embargo,
hay un ciclo, hay un nuevo ciclo que aparece en 1917. Este ciclo es el del constitucionalismo social. Pero antes de entrar al constitucionalismo social, Bolivia. Bolivia, ¿cuándo ingresa al constitucionalismo liberal? Pues bien, empezamos, ni bien tenemos constitución. Ya vamos a ver más adelante que hay un debate respecto a cuál fue la primera constitución. Dejemos este conflicto para más adelante. Por ahora, queremos que la primera constitución sea la constitución de Bolívar de 1826. Entonces, Bolivia abraza el constitucionalismo liberal desde 1826, un constitucionalismo liberal conservador todavía que diferencia el estatus de ciudadanía, no concede estos derechos de libertad a toda la población, sino va a ser bastante restrictiva en ese sentido. Y en el caso boliviano se extiende, podríamos decir hasta nuestros días, pero va a haber un fenómeno, la aparición del constitucionalismo social. A nivel mundial aparece en 1917, pero en Bolivia aparece en 1938, es decir, unos años después. Y este sería como el punto de corte. No significa que el constitucionalismo liberal dejó de existir, sino de que aparece el protagonismo de nuevas ideas y aparece un nuevo ciclo del constitucionalismo. Antes de acabar estas ideas sobre el constitucionalismo liberal, quisiera enfatizar en un elemento que ya lo vimos en el anterior programa, pero vale la pena ahora contextualizar. El constitucionalismo liberal concentra su atención en el reconocimiento de la libertad, de la ciudadanía, de la propiedad privada, pero a la vez va a buscar hacer esto a partir de la separación y división de poderes. Recordemos, se separa y se divide el poder para que el poder no se concentre en pocas manos. En consecuencia, al estar repartido este ejercicio de poder en órganos de poder, por ejemplo, habrá un órgano de poder que tiene un procedimiento específico para hacer las leyes, el órgano legislativo, pero no las puede promulgar. El órgano legislativo llega hasta sancionar la ley y después la pasa al ejecutivo. El ejecutivo, si muy bien puede promulgar la ley y ponerla en funcionamiento, ejecutarla, órgano ejecutivo, no puede hacer la ley. Entonces, hay una separación entre estos dos poderes. Y si hacemos partícipe al órgano judicial, el órgano judicial es el encargado de sancionar, castigar, exigir el cumplimiento de esta ley. No solamente el Ejecutivo la pone en funcionamiento, sino el judicial refuerza justamente juzgando el incumplimiento de esta ley. Pero ello está en otro órgano. Entonces, la idea de la separación y división de órganos permite evitar que el poder se concentre en pocas manos. De esta manera, este ejercicio de poder se vuelve más lento, se ralentiza. Yo les decía en el anterior programa, me gusta mucho esta palabra, se ralentiza, se vuelve más lento, ¿no? Y de esta manera es que se logra precautelar, se logra valorar, se logra colocar en un pedestal, bueno, no sé cómo decirlo, a la libertad. La libertad va a ser, desde este punto de vista, una libertad negativa. Eres mucho más libre si no hay un poder que te va diciendo qué debes o no debes de hacer, y mucho más si ese poder está ralentizado. La idea de la libertad, vamos, también lo decíamos en el anterior programa, pues nace de pensadores como John Locke. John Locke, en el segundo tratado sobre el gobierno civil, nos habla de derechos inherentes a la persona, y uno de ellos es la libertad. Los otros son la vida y la propiedad privada. Pero la libertad es un derecho central, inherente al ser humano. O, por ejemplo, tienen a Jean-Jacques Rousseau. Rousseau empieza el contrato social señalando de que el hombre es libre. La naturaleza del hombre es la libertad. El hombre pierde su libertad en sociedad, pero el hombre nace libre y enfatiza esta idea de la libertad como condición sine qua non de nuestra naturaleza humana y la coloca a funcionar en toda su construcción, en todo su ideario que va a terminar en la idea del contrato social. Miren, la idea misma de revolución se relaciona con la idea de la libertad. Pelear por la libertad, hacer la guerra por la libertad. La libertad se convierte en el eje reordenador, porque esa sería la idea con una revolución, reordena justamente las relaciones sociales, las relaciones económicas y las relaciones jurídicas.
No existe, por ejemplo, concepción de capitalismo sin libertad. Desde la misma visión marxista, el obrero, el trabajador, se lo concibe como un hombre libre y el empleador es también libre de llegar a un acuerdo con el trabajador es libre de elegir si desea trabajar con el empleador. Aunque Marx criticó mucho esta idea de una supuesta libertad, la condición moderna del capitalismo es justamente la libertad. Porque si no habría libertad y habría esclavitud, no habría per se, digamos así, esta crítica al capitalismo. ¿Por qué? Porque estaríamos en un modo de producción esclavista, en un modo de producción feudal. Pero estamos en un modo de producción capitalista cuando hay libertad, cuando por lo menos la norma jurídica y el derecho establece esta libertad. Entonces, la libertad se convierte en este eje reordenador de relaciones económicas, de relaciones sociales y de relaciones jurídicas. Bueno, este constitucionalismo liberal termina, o por lo menos es sustituido en importancia por el constitucionalismo social. Sería adecuado decir que aparece un nuevo constitucionalismo, no que termina, y discúlpeme ese error, no termina, sino que más bien aparece un nuevo ciclo del constitucionalismo, que sería el constitucionalismo social. La fecha o el punto de partida, 1917, la Constitución Mexicana de Querétaro. 1917 para los constitucionalistas latinoamericanos, ¿no? ¿Por qué? Porque para nosotros, pues primero está esta Constitución Mexicana de Querétaro, que va a establecer una serie de cambios y de pautas que abren en sí al constitucionalismo social. Pero, por ejemplo, si ustedes revisan un libro de derecho constitucional español o europeo, francés, italiano, les va a hablar de que este constitucionalismo, el constitucionalismo social, se inaugura con la Constitución alemana de Weimar de 1919. Bueno, entre 1917 y 1919 nace el constitucionalismo social. Podemos consensuar aquello. Aunque yo pienso que es con la Constitución Mexicana de Querétaro, ¿no? Bueno, ¿qué trae el constitucionalismo social? Trae una serie de lenguaje de los derechos. ¿Y a qué me refiero con este lenguaje de los derechos? Me refiero a que los derechos se van a concentrar ya no en la libertad, sino en la igualdad. Es decir, lo importante o lo que se va a buscar con estos cambios constitucionales es lograr hacer que las personas efectivamente gocen de mínimas condiciones de igualdad. En consecuencia, aparece la idea de derechos de prestación positiva. ¿Qué significa derechos de prestación positiva? Que el Estado tiende a asegurar que las personas tengan mínimas condiciones de salud, mínimas condiciones de vivienda, mínimas condiciones de alimentación, mínimas condiciones de educación. Es decir, todos aquellos derechos que precisamos para poder desarrollar libremente nuestros planes de vida. Salud, educación, vivienda, alimentación, vestimenta, servicios básicos. Todo ello va a suponer un conjunto de derechos sociales que, miren, son derechos de prestación positiva. Se tiene que generar las condiciones para que todos accedan a los mismos. Se debe generar las condiciones para que, en algunos casos, el Estado desarrolle políticas para proveerlos. Por ejemplo, un seguro universal de salud, eh, por ejemplo, un sistema de educación gratuita, por ejemplo, una especie de financiamiento a los campesinos y productores de alimento para que los alimentos sean de un acceso económico, más económico posible, hasta planes de vivienda, etcétera. Entonces, aparece este criterio en el lenguaje de los derechos: igualdad. Lo que vamos a buscar es, ante todo, la igualdad de las personas. ¿Cómo lograr esta igualdad? Lograrlo a partir de la aparición de estos derechos de prestación positiva. Pero también aparecen sujetos colectivos, aparece el reconocimiento a sujetos colectivos, a los trabajadores, a las familias, a los niños, bueno, aunque esto va a pasar más adelante, pero bueno,
a sujetos colectivos que precisan atención. Bueno, hagamos una primera pausa. Estamos en este ciclos del constitucionalismo. Y bueno, en esta primera parte hemos visto el constitucionalismo liberal y estamos revisando al constitucionalismo social. Hagamos una primera pausa, volvemos enseguida. Enseguida retornamos con Yuri Aparia. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. Es tiempo de deportes. Es tiempo de Onda Deportiva. Noticias, novedades, entrevistas, comentarios y puntos de vista en torno al mundo de la actividad muscular en La Paz, El Alto, Bolivia y el mundo. Gonzalo Eduardo Valdivieso Montellano les dice: atención a la afición. El equipo de Onda Deportiva entra en acción. Lunes, martes, miércoles y viernes al mediodía. A través de la radio San Andrés 97.6 FM. ¿Cómo desinfectar tu celular del coronavirus? El coronavirus puede permanecer hasta 9 días en superficies como metal, cristal o plástico. Un celular tiene 10 veces más bacterias que la tapa de un inodoro. Recomendaciones: limpiar de manera regular teléfonos, computadoras, tablets, etc. que se tocan con frecuencia y están cerca de la boca y nariz. Lavarse las manos con agua y jabón cada vez que se deje de utilizar el celular. Limpieza segura: desenchufar y apagar el celular. Se recomienda usar mezcla de agua con alcohol con medidas de la misma proporción. Empapar un paño de gamuza suave y tener otro a mano para secarlo inmediatamente. Evitar alcohol puro sin diluir. Gel desinfectante de manos. Aplicar mucha presión en la pantalla de móvil. Toallitas desmaquillantes limpiacristales. Rociar un líquido directamente en el teléfono. Este es un mensaje del Comité Operativo de Emergencia de la Universidad Mayor de San Andrés, al cuidado de tu salud. Ya retornamos con Yura Aparia. Bienvenidos a su programa Yura Aparia. Estamos revisando los ciclos del constitucionalismo. Hemos hablado básicamente del ciclo del constitucionalismo liberal, que se inaugura con la primera constitución escrita del mundo moderno, la de 1787, y se desarrolla con todas sus fuerzas hasta la aparición de la primera constitución social, la constitución de 1917 de Querétaro, para los constitucionalistas latinoamericanos, o para los constitucionalistas europeos, la Constitución de Weimar de 1919. Bueno, no importa, entre 1917 y 1919 aparece en el mundo el constitucionalismo social. ¿Y qué supone el constitucionalismo social? Supone, ante todo, derechos de prestación positiva. Es decir, derechos que sean pensados y presupuestados por el Estado para otorgar a las personas para lograr ¿qué? Para lograr condiciones mínimas de igualdad. Por ejemplo, educación, salud, vivienda, alimentación, vestimenta, servicios básicos. Es decir, póngase a pensar todo lo que tú necesitas o precisas para partir en condiciones de igualdad y poder desarrollar los planes de vida que tú desees. En ese sentido, el constitucionalismo social enfatiza en esta noción de igualdad. No significa que descuide la noción de libertad. Habíamos visto que el constitucionalismo liberal privilegia la idea de libertad, ¿no? Morir antes que esclavos, vivir, dice nuestro himno del siglo XIX, que privilegia esta idea de libertad. No significa que se descuida la idea de libertad, sino de que esa libertad no sería efectiva si no hay condiciones sociales mínimas, condiciones de igualdad mínimas. Por ejemplo, el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, señalaba de que toda medida social debe estar encaminada a potenciar la libertad de las personas, lo cual significa de que solamente vas a poder ejercer tus derechos de libertad si hay condiciones mínimas de igualdad, si hay condiciones sociales mínimas de igualdad. Entonces, el constitucionalismo social se concentra, no elimina, no reemplaza la libertad, sino que se concentra
en esta idea, en la igualdad. ¿Y cómo lo logra? A partir de derechos de prestación positiva. Pero además reconoce la existencia de colectivos, es decir, la existencia de determinados grupos que por distintos motivos puedan estar en una condición de vulnerabilidad. Aparece el derecho de la familia, el derecho de los trabajadores, va a aparecer, yo qué sé, hoy en día tenemos los derechos de los discapacitados, tenemos los derechos de los consumidores, tenemos los derechos del adulto mayor, derechos de los privados de libertad, es decir, aparece este lenguaje de derechos que tiene que ver con generar mejores condiciones de igualdad para el ser humano, ¿no? Bueno, respecto al constitucionalismo social, yo quisiera hablarles un poco acerca de algunos comentarios. Por ejemplo, Vidar Campos dice lo siguiente: es de recordar que al despuntar el siglo XX, las sociedades comenzaron a demandar una acción positiva del Estado y una serie de prestaciones, los welfare rights, para subsanar la desigualdad socioeconómica de las personas que impedía el goce efectivo de la libertad y de los derechos. Para ello se requería de un poder vigoroso y eficaz que optimizara las condiciones de vida y el desarrollo para hacer posible un justo reparto de bienes y servicios. Se anhelaba de ese modo corregir los obstáculos que impedían e impiden a grandes sectores emerger de la pobreza, del analfabetismo, de la desocupación. Entonces, lo que acá nos está diciendo Vidal Campos es, miren, cuando comenzaba el siglo XX, se empezó a pensar cómo salimos de la pobreza, cómo salimos del analfabetismo, de la desocupación y, en consecuencia, cómo logramos hacer efectivo el goce de nuestros derechos de libertad. Para ello, la idea es optimizar las condiciones de vida y hacer un desarrollo de determinados bienes y servicios, educación, salud, alimentación, que genere condiciones, digámoslo así, de vida mínimos, condiciones mínimos de igualdad, condiciones mínimas de igualdad para poder ejercer estos derechos de libertad. Un constitucionalista muy famoso es Mauricio Fioravanti, dice lo siguiente, y esta es una frase que me parece interesante, porque ya vamos a analizarla con detalle. ¿Qué dice? Dice, el siglo XX es el siglo de la génesis de las constituciones democráticas, comenzando por la primera, que es la alemana de Weimar de 1919, pasando por la fase decisiva de las constituciones de la última posguerra, como la francesa de 1946 y 1958, la italiana de 1948 y la Grundgesetz alemana de 1949, o sea, la famosa ley fundamental de Bonn, si desea, ¿no? Y acabando finalmente, dice Fioravanti, en la Constitución española del posfranquismo de 1978. Acá deseo enfatizar un elemento que Fioravanti lo está trayendo a colación. Es el siglo de las constituciones democráticas. Y es que conjuntamente con los cambios sociales va a emerger un reconocimiento de derechos políticos a toda la población. Gradualmente se irá reconociendo derechos a las mujeres. Por ejemplo, entiendo por mis lecturas de un autor norteamericano llamado Robert Dahl, que el primer país que logra una igualdad de votos, una igualdad, perdón, de derechos de voto, de derechos de participación política entre hombres y mujeres es Nueva Zelanda en el siglo XIX. Pero el siglo XX será el siglo en el cual se irá reconociendo este derecho a las mujeres, y no solamente a las mujeres, en el caso de los países latinoamericanos, a los indígenas. Se llama procesos de ciudadanía universal, procesos de construcción de ciudadanía universal. En el caso boliviano, esto ocurre después de la Revolución de 1952 y las primeras elecciones con voto universal, con ciudadanía universal, las tenemos en 1956. Hay algunos matices que no los quiero mencionar ahora, sino me los voy a reservar para el siguiente programa cuando analicemos la historia constitucional específica de Bolivia. Pero bueno, el constitucionalismo social en consecuencia viene acompañado de una expansión de los derechos políticos y por ello Mauricio Fioravanti nos dice de que el siglo XX es el siglo de la génesis de las constituciones democráticas y dice, empieza en la alemana de 1919 y podríamos decir que tiene un punto alto en la Constitución española de 1978. Bueno, ¿por qué colocamos una especie de cambio de ciclo del constitucionalismo social? Porque se va a producir un acontecimiento
que es muy importante. Este acontecimiento muy importante es la aparición del constitucionalismo multicultural o del llamado también constitucionalismo plural, ¿sí? El punto de partida de este constitucionalismo es 1982 y la Constitución de Canadá. Acá les cuento algo. Canadá tenía una constitución no escrita, es decir, tenía una serie de leyes fundamentales que no estaban reunidas en un solo cuerpo y en consecuencia participaba de esta tradición de constituciones no escritas. Durante los años 70, las diferencias culturales en Canadá los llevaron a replantear la necesidad de crear una constitución escrita. En consecuencia, ingresaron a un proceso constituyente. ¿Qué diferencias culturales tenían los canadienses? Bueno, habían francófonos, es decir, canadienses que hablaban francés, que generalmente se concentraban en Quebec, que estaban en Quebec, y habían canadienses que hablaban inglés, que eran anglófonos, que eran la gran mayoría en el fondo. En consecuencia, los francófonos sentían que se iban mermando sus derechos. ¿Por qué? Porque cuando se te reconoce tu cultura, y esta es una tesis multiculturalista, cuando se te reconoce tu cultura, tú tienes mayores condiciones para ejercer tu libertad. Dicho de otra manera, si tú desarrollas tu vida cotidiana en tu cultura, si conoces tu entorno, si tienes una sintonía con el entorno, hablan todos tu misma lengua, comparten tus mismos valores, es decir, si vives en tu cultura, tu libertad es mucho más rica, mucho más amplia. Tu ejercicio de libertad no tendría obstáculos. Por ejemplo, pónganse a pensar, imaginen de que yo al tronar los dedos los puedo transportar mágicamente, por ejemplo, a la China. Y están en este momento en la China, están todos los ideogramas chinos, ustedes no saben hablar chino, imaginemos que intentan hablar con alguien, les responden chino, no saben dónde están. Esa falta del contexto cultural les reduce sus condiciones de libertad. Dicho de otra manera, la cultura acompaña a un mayor y mejor ejercicio de la libertad. En consecuencia, vuelvo a la idea de los canadienses, los francófonos querían, pues ¿qué querían los francófonos? Que se reconozcan instituciones en francés, que se enseñe en las escuelas la historia de las migraciones francófonas y que en cierto sentido se diferencie de las tradiciones anglófonas. Y mientras estaban discutiendo francófonos y anglófonos, aparecieron los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, sobre todo los pueblos inuit. Los pueblos indígenas inuit son unos pueblos, son los esquimales, básicamente, ¿no? Una serie de pueblos indígenas muy bien organizados que van a reclamar que también se reconozca derechos a ellos. Entonces, la Constitución de Canadá de 1982 es la primera constitución en reconocer la diversidad y la pluralidad constitutiva del pueblo y la primera en iniciar un quiebre en el imaginario del Estado-nación. Es decir, es la primera constitución que dice, ¡puc!, no hay Estado-nación. No hay un Estado con una población preponderantemente homogénea, sin aristas. Y lo que hace más bien es reconocer la herencia multicultural, lo que su constitución denomina multicultural heritage, la herencia multicultural, es decir, la existencia de un pasado plural y por medio de esta existencia de un pasado plural, incorporar los derechos de pueblos indígenas, que en inglés los llaman los Rights of Aboriginal People, los derechos de pueblos indígenas, junto con los derechos fundamentales. Entonces, es la primera constitución que está quebrando esta idea de Estado-nación, de que a un Estado le pertenece una nación, un pueblo homogéneo que habla una misma lengua. No, no, no. Acá aparece la idea de que este Estado es un Estado multicultural. Will Kymlicka, que es un teórico canadiense, lo llama Estado multinacional. Es la parte muy curiosa, ¿no? Multinacional. Algo parecido a plurinacional, pero es multinacional. Sin embargo, hay algunos elementos para diferenciar. Para los canadienses, los indígenas son minorías y en consecuencia van a gestionar sus derechos como derechos de minorías. Pero aparece por primera vez un modelo constitucional, por lo menos en América, claramente diferenciador de pueblos indígenas. Y la influencia de la Constitución de Canadá de 1982 se va a ver en una serie de cambios y reformas constitucionales que se van a ver influenciadas
por este nuevo ideario. Acá tendríamos que hablar acerca de intelectuales canadienses que aparecen en el debate. Aparece Will Kymlicka, que acabamos de hablar, aparece Charles Taylor, que también hablamos de él, aparecen una serie de pensadores canadienses que empiezan a preguntarse sobre la diversidad cultural constitutiva de los pueblos. Kymlicka, por ejemplo, se atreve a decir de que no hay estado que tenga población homogénea en el mundo. Tal vez, dice, las dos Coreas, tal vez ahí hay homogeneidad, pero gran parte de los estados modernos provienen de procesos coloniales o procesos migratorios. Estados Unidos, para Kymlicka, es uno de los estados multiculturales por excelencia, que proviene de una serie de procesos migratorios y una serie de acuerdos con los indígenas, generando para ellos reservaciones. En consecuencia, no se podría decir que Estados Unidos es un estado-nación, o sea, esa idea como que no cuela, no termina de hacer sentido en Estados Unidos, y eso lo señala Kymlicka. Entonces, aparecen una serie de autores, podríamos decir canadienses, y una serie de idearios sobre el multiculturalismo que influencian cambios constitucionales como el de 1985 en Guatemala o el de 1987 en Nicaragua. Tanto en Guatemala como en Nicaragua aparece toda una legislación que reconoce autonomías indígenas. Las autonomías indígenas entonces empiezan a mediados de los años 80, precariamente siendo reconocidas como pueblos diferentes al pueblo, en este caso guatemalteco, nicaragüense, sino pueblos indígenas guatemaltecos y pueblos indígenas nicaragüenses, ¿no? Este es un camino largo y uno de los puntos más importantes de este camino es el Convenio 169 de la OIT. Este convenio es central. Aparece en 1989, en Bolivia es ratificado en 1991, pero este convenio reconoce una serie de derechos a los pueblos indígenas, derechos que deben de ser respetados por los estados como tal. Entonces, aparece una ola de reconocimientos a la diversidad cultural muy fuerte. Y con ello, pues, cambios constitucionales. 1991 hay un cambio constitucional muy importante en Colombia. Colombia abraza este multiculturalismo reconociendo la posibilidad de que pueblos indígenas puedan administrar su propia justicia. Lo mismo lo hace México en 1992, reconociendo la importancia del Convenio 169 de la OIT, aunque Estados Unidos de México, era lo que quería decir, aunque México es un estado federal y en consecuencia cada uno de sus estados va a tener su propia constitución, pero empieza a reconocerse la importancia de vincular a la constitución el Convenio 169 de la OIT. En Bolivia nos abrimos al multiculturalismo en 1994, ¿no? La Constitución de 1994, que entra en vigencia en 1995, es la primera constitución que reconoce que Bolivia, podríamos decir, tiene una serie de pueblos indígenas, que Bolivia es multicultural, que Bolivia es pluricultural, es multiétnica, etc. Vean el artículo 1 de la Constitución de 1994, la misma que se pone en vigencia en 1995, y se van a encontrar con estos elementos muy interesantes. Ecuador abraza este multiculturalismo en 1998 y bueno, sucede algo muy curioso. Este multiculturalismo está estrechamente relacionado con un momento de cambio y transformación dentro del Estado, que es el neoliberalismo. Hay muchos autores que han relacionado multiculturalismo y neoliberalismo. Raquel Irigoyen es una de ellas, un esloveno, Slavoj Žižek, es otro, y Samuel Moyn, por ejemplo, también es otro pero él, digámoslo así, ha intentado relacionar el cómo se ha ido resignificando la concepción de derechos humanos a partir del neoliberalismo. Eso es lo que hace Samuel Moyn, pero hay muchos autores que empiezan a hablarte de esta coincidencia. Se empiezan a reconocer derechos de pueblos indígenas, se empiezan a ver cambios en las constituciones, cambios que se abren a constituciones multiculturales, y aparece el neoliberalismo. Aparece esta idea de que el Estado tenga que volverse cada vez más pequeñito y tenga que vender, privatizar sus empresas y en consecuencia lograr un gasto público menor y dejar todo esto a la iniciativa del mercado.
Slavoj Žižek señala y dice, hay algo muy curioso, el convenio 169 de la OIT concentra gran parte de sus derechos en un derecho en particular, que es el derecho de consulta previa, que para Žižek es una forma de hacer partícipes a los pueblos indígenas en la dinámica del capitalismo global. Dicho de otra manera, se consulta al pueblo indígena respecto de la explotación de un recurso natural que se encontraría en su territorio. Y en ese sentido, el derecho de consulta previa, un derecho, digamos así, reconocido al pueblo indígena, se convierte en una herramienta de diálogo del pueblo indígena con el capitalismo contemporáneo, es decir, hacerlo partícipe de los beneficios que podría dar el capitalismo contemporáneo, pero a costa muchas veces de la destrucción de su ecosistema, de la destrucción o pauperización de su concepción de universo también, ¿no? De su cosmovisión, podríamos decir. Hay muchos autores que critican esto y que encuentran esta coincidencia entre multiculturalismo y neoliberalismo un poco perversa, podríamos decir. Bueno, este tercer ciclo del constitucionalismo, el multicultural, podríamos decir que es más que reemplazado, aparece un nuevo constitucionalismo que toma la posta, que sería el constitucionalismo plurinacional. Y acá hay tres eventos fundamentales para hablar de constitucionalismo plurinacional. Primero, el año 2007, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. ¿Por qué esta declaración es importante? Porque es la primera vez que una norma internacional en materia de derechos humanos reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y, en consecuencia, el derecho a ejercer sus propios sistemas de justicia, su autogobierno y su autonomía. Este reconocimiento del derecho a la libre determinación es trascendental, porque a partir de allí los estados no solamente van a reconocer derechos a los pueblos indígenas, sino que incorporan dentro del Estado, dentro de las bases fundamentales del Estado, este derecho de libre determinación de pueblos indígenas. Creo que sucede en el artículo 2 de nuestra Constitución. Entonces, este primer evento, 2007, Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas. El año 2008, al año siguiente, Ecuador sanciona la primera Constitución plurinacional, la primera etapa de constitucionalismo plurinacional. Y el año 2009, Bolivia, ¿no? Bolivia abraza también este modelo de constitucionalismo plurinacional. Podríamos decir de que, en parte, hay una continuidad del constitucionalismo multicultural, pero en el constitucionalismo plurinacional hay una participación de pueblos indígenas mucho más amplia, mucho más clara en la estructura del Estado. Entre tanto, en el constitucionalismo multicultural se reconocía derechos a pueblos indígenas y, en particular, había casi un impulso de crear reservaciones, que es el modelo canadiense y norteamericano, por ejemplo, que se puso en práctica. En el caso del constitucionalismo plurinacional y en el caso de Bolivia en particular, cada vez que aparece la palabra plurinacional, pues tenemos que hacer referencia a presencia indígena. Tribunal Constitucional Plurinacional, hay magistrados indígenas. Asamblea Legislativa Plurinacional, hay asambleístas indígenas. Entonces lo indígena empieza a formar parte de la estructura del Estado. Esa viene a ser la idea y pues aparece la libre determinación o autodeterminación de los pueblos indígenas y aparece pues una nueva condición de estatalidad. En vez de que el Estado defina su población, es la población y esta pluralidad constitutiva en la población que va a ir reconstruyendo en sí al Estado. Lo cual nos coloca, y eso es el criterio de algunos constitucionalistas, en un Estado y una Constitución de transición. También algo que sucede ya desde los años 90, pero que se va a enfatizar en este último tiempo, es el activismo del Tribunal Constitucional o el activismo de las Cortes Constitucionales. Es decir, van a empezar a tener un mayor protagonismo en la interpretación de derechos. Un mayor protagonismo, ¿por qué? Porque las constituciones van a empezar a traer
mayores catálogos de derechos y se van a abrir en sí a las normas internacionales en materia de derechos humanos, a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Es en ese sentido de que este constitucionalismo plurinacional sería el estado de situación hoy en día del constitucionalismo, podríamos decir. Entonces, recapitulando, hay un constitucionalismo liberal de 1787 hasta 1917. No significa que desaparece, sino de que aparece un nuevo protagonista, el constitucionalismo social de 1917, 1919, hasta 1982, que no significa que desaparece el constitucionalismo social, sino que aparece un nuevo protagonista, el constitucionalismo multicultural o pluralista desde 1982 hasta el año 2007, que no es que desaparece este constitucionalismo multicultural, sino que el año 2007 aparece un nuevo protagonista y este nuevo protagonista viene a ser el constitucionalismo plurinacional, que se volvió efectivo desde la Constitución ecuatoriana del año 2008 y la boliviana de 2009. En consecuencia, estos son los ciclos del constitucionalismo tanto mundial, pero con énfasis en Latinoamérica. Bueno, una vez más, muchísimas gracias por su atención. Este es su programa Yura Paria y pues nos vemos el siguiente programa. Muchísimas gracias.